ser una clase un poco diferente y afortunadamente tuve el tiempo de preparar. Más que la música en sí, leí sobre la música y creo que me va a permitir escucharla de otra forma. Bueno, los que ya llevan sobre todo mucho tiempo conmigo, saben que me tardé muchísimo tiempo en poner música francesa, que la pongo poco, reconozco que la conozco poco. Y como les había prometido, bueno, ¿qué conozco de música francesa? Un poquito de Berlioz, un poco de Saint-Saëns. Berlioz me gusta mucho. Es un romántico exacerbado. El primero, él es del 1803. Luego estaría Saint-Saëns, que me enamoré de sus conciertos para piano. Ya oyeron qué maravilla la Sinfonía 3. Y otras obras. Y de Fauré no conocía yo absolutamente nada. Bueno, también algo, aunque difícilmente lo pongo para mí. Me gusta, me agrada sobre todo en Debussy. Su única ópera, Peleas y Mélisande, me gusta mucho. Eh, Más que la ópera, la sensación de la ópera. Porque son sensaciones más que emociones. Ahorita les voy a platicar. Y otro francés al que conozco honestamente de una sola obra es de Gabriel Fauré. Entonces, les quiero platicar antes de oír el Requiem de Fauré, que es bien diferente a lo que hemos estado escuchando. Les quiero platicar de Francia y la música en esa época. Francia, grande en todas las artes, suprema en ninguna. Eso lo dijo Anatole France, un escritor posterior. Voy a hablar básicamente de los últimos años del siglo XIX en Francia. ¿Por qué pasaba en Francia desde antes? Digamos, después de Berlioz y demás. Se empezaron a dedicar a hacer óperas más que de gran calidad. Algunas sí tienen sonoridades muy bellas, pero más que óperas de gran calidad, lo que hacían era que componían óperas vendibles que agradaban muy, muy fácil. Por ejemplo, a quien criticaban muchísimo, lo acusaba Wagner de comerciante judío y demás, era Meyer, que por cierto tiene una ópera, Los Hugonotes, que yo la vi una vez bailada, una sola aria, muy conocida, por el ballet de Bellart, y se me hizo fantástico. Y de repente empiezan otros jóvenes, ya ven que hay como oleadas. Entonces, por ahí de 1875, la última cuarta parte, digamos, del siglo XIX, llegan unos jóvenes que traen como ideas nuevas y ya quieren empezar a componer de manera diferente. No tuvieron mucho éxito fuera de Francia. Entonces, se considera música muy delicada, precisamente como la música de a quien vamos a ver ahorita, de Gabriel Fauré. Dentro de esos compositores jóvenes están Vicente Dindy, Chasson. Me acuerdo que mi papá, no lo recuerdo, y no creo que fuera de mis obras favoritas, ponía mucho el poema de Chasson para, creo que era violín y orquesta. Este que vamos a oír hoy, que sí es muy, 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 muy disfrutable, que es la Sinfonía Española de Lalo. Paul Dukas, que básicamente lo conocen por Fantasía, por El Aprendiz de Brujo. Claro que tiene muchas otras obras. Pero en general han sobrevivido de cada uno de ellos pocas obras. La consideran música, y no soy el único,
a lo mejor demasiado complaciente, empalagosa y con mucha, fíjense qué interesante, con mucha influencia de Wagner. Aquí después del primer festival de Bayreuth, que como saben, Bayreuth es un lugar en Bavaria, que Bavaria estaba reinado por el rey Ludwig II de Bavaria, el Loco, que era un, pues yo diría que más admirador, no era un fan, muy al alemán, era un fanático de Wagner. Y entonces, como siempre digo en las clases, el rey Loco fue tan loco que en lugar de hacer la guerra apoyó las artes y le dio una vida de rey, que era lo que le encantaba a Wagner. Wagner necesitaba, pues eran complejos, yo creo, pero era de vajillas y de sedas y de cosas de esas. Le gustaba mucho el oropel, digamos. Pero además le construyó su teatro para las óperas de Wagner, porque Wagner hizo todo de sus óperas, el libreto y todo, incluso hasta el teatro, él lo diseñó. Por ejemplo, no hay pasillo en medio de las bancas y son incómodas adrede para que la gente no se duerma por la duración de las óperas de Wagner. Con toda esa, con todo ese sarcasmo, digamos. Ahora, hay un festival cada año de música de Wagner allá en Bayreuth, y es como una peregrinación, y a mí me encantaría hacerlo alguna vez. Obviamente en la Alemania nazi llegó a Hitler varias veces, y como ustedes saben, era el músico oficial del Reich. Al primer festival de Bayreuth fueron todos estos músicos franceses que hasta narraban que hasta se desmayaban. Para eso surge un músico que viene de Bélgica, aunque Bélgica, digamos, dentro es Bélgica y Holanda, Holanda le tira mucho más a Alemania y Bélgica mucho más a Francia, hasta por los idiomas. Bueno, el holandés es diferente del alemán, pero lo que se habla en Bélgica es francés. Básicamente hay flamencos y hay bolones y todo, pero básicamente uno se entiende, bueno, en inglés se entiende en todos lados, pero en francés es digamos que sería el idioma, yo creo, oficial de Bélgica. César Franck, hoy yo lo conozco por dos obras, su sinfonía, que yo diría es agradable hasta ahí, pero hay una obra que es mucho más que simplemente agradable, que esa mi papá la ponía mucho, que es una delicia, que es la sonata para piano y violín, también he oído interpretaciones en piano y cello, también la voy a poner un día, música de cámara muy, muy buena. Pero, ¿qué es lo que hace Franck? Domina el cromatismo, y más que Wagner cambia mucho las claves. ¿Qué quiere decir cambiar las claves? Ir mucho de un tono a otro. ¿Por qué cromatismo? Porque va cambiando el color. Acuérdense de un cuadro, creo que nomás hay 4 verdaderos impresionistas, pero acuérdense del que no falla es Monet, ese es el más claro. Pintan el mismo paisaje con la luz a diferentes horas, porque hoy lo he notado clarito, cómo cambia según avanza el tiempo el mismo lugar por cómo pega o no pega la luz. O sea, muy de sensaciones, lo alemán no va sobre eso, lo de alemán es como o la alegría toda, acuérdense de Beethoven, o la alegría total o la oscuridad total. Lo francés es mucho más, la palabra técnica es modulado, yo diría matizado también. Muy, muy pedagogo, tenía muchos discípulos, tenía fama de bondadoso, estoy hablando de Frank todavía, austero y ascético. Tocaba el órgano, le decían, fíjense qué curioso, el Bruckner francés, lo comparaban como con Frangélico, con el pintor de las Anunciaciones, maravilloso renacentista, de una sutileza y de una belleza, como muy claro, él muy transparente, yo creo que tiene que ver con esto. Pero levantaba envidias, esa veneración que sentían por César Franck le molestaba mucho a Cézanne,
a Thomas, a Massenet. El que lo admiraba mucho era Liszt, y era un organista muy importante, y trabó amistad. ¿Se acuerdan que hace poco puse una obra que equivocadamente yo pensaba que era barroca o quizá sí es barroca, ya lo tengo que checar, de Adolf Hesse, un requiem bellísimo, bueno, que nada más puse el último movimiento, bueno. No tuvo mucha fama en su vida, Frank, luego se muere y se vuelve muy, muy famoso, entra a un apogeo. Quizá no, porque con Mahler lo hubo, pero se quedó con César Frank, desapareció ese apogeo. Se le considera dulzón, improvisador, sensual, místico, es como un vitral, goloso, y es como para golosos musicales. Así me gustó la descripción. Fauré es exactamente lo contrario. Fíjense, todo esto lo leí yo en mi libro de Harold Schoenberg. Dice, esa es apreciación de él, y yo insisto, no tengo el conocimiento como para opinar, pero lo considera el músico francés más importante, ni más ni menos que entre Berlioz y Debussy. Bueno, yo creo que de Debussy nadie duda su importancia en la historia de la música, es innegable. Es probablemente el preludio a la siesta de un fauno, es un parteaguas en la historia de la música. Y les digo, esta ópera pelea, sus obras para sus estudios para piano, tiene cosas sumamente interesantes. Inclusive me llamó la atención que no menciona el autor como un gran francés, que para mí sí lo es y me encanta, Saint-Saëns. ¿Cómo trabajaba Fauré? Fauré trabajaba en formas muy pequeñas. Hagan de cuenta que era un Vermeer, el de las hilanderas, que retrata el momentito, el mantelito, todo eso. Bueno, además tiene la magia de que retrata muy bien el momento. Y yo creo que también alguien tan sexual como Fauré, pues son muy del presente. Vamos a oír. Inclusive yo ya pensaba antes del Requiem dar una clase, por eso tienen básicamente canciones, obras para piano y para cámara. Miren, yo creo que uno de los amigos que tengo que más sabe de música, hoy vive en Inglaterra, y me recomendó desde allá una obra que es música para piano solo de Fauré, que a él le fascina. Afortunadamente ya va a llegar el CD y lo quiero dar. Él me dice, no te lo pierdas. ¿Qué dicen de Fauré? Es más elegante, más flexible, más refinado. Y verdaderamente así es mi amigo el de Inglaterra. Yo no, yo soy lo contrario, no creo ser ni muy elegante, ni muy flexible, ni muy refinado. Entonces, tiene que ver con todo lo que les voy a decir, no es broma. Eh, Fauré vivió muchos años y fue evolucionando. Y su última música es tan intelectual que no es la que más se escucha. Es más, el Requiem que vamos a oír hoy es de su época penúltima, no última, quizá unos 15 años antes de su muerte. Bueno, al principio empieza con canciones y obras para piano con influencia, obvio, de Chopin y Schumann. De allí se va como hacia un misticismo severo, al revés de César Frank. Luego se hace más enigmática su música. A los que les gusta dice que le merece respeto, admiración, inclusive amor. Y ya me dio mucha curiosidad, dicen que sus canciones son magníficas. Hay un ciclo que se llama La canción de Eva. Dice que es puntilluda, que tiene textura transparente, armonías sombrías,
Y Fauré quería crear una nueva forma de expresión, algo totalmente antialemán, es el más antialemán de los compositores franceses, y por supuesto el más anti-Wagner. Decía el autor que a los que nos gusta mucho lo alemán o lo austriaco, que es lo mismo, un Mozart, un Beethoven, un Mahler, un Bruckner, difícilmente nos gusta Fauré. Bueno, por eso para mí va a ser un experimento muy interesante y adrede no lo quise escuchar. Inclusive, no sé si estará, sí estás, Florence. Se lo recomendé a una amiga, compañera de la clase, a Florence Rosenberg, sin que es lo único que conozco de Fauré. ¿Y por qué lo conozco? Y Florence ya me lo había pedido varias veces y no lo había yo dado, hasta que dije, bueno, le voy a entrar. Y eso creo que por lo pronto ya es muy interesante entender mi, digamos, le pongo todas las comillas, antagonismo con la música francesa o con este tipo de música francesa. Les voy a decir lo que, esto está muy interesante, no pretende ser profundo, lo repito, no pretende ser profundo, pretende agradar, pretende gustar. No es que algo sea mejor que otro. Miren, una vez, por qué empecé a oír el Requiem? Porque una vez estando comprando discos en la sala Margolín, un tipo como que me dio la impresión que no sabía mucho y quería pantallar. Tenían una serie de vendedores europeos, español uno, me acuerdo, el mero dueño que era un austriaco que, bueno, sabía de música. Yo ya quisiera saber lo que él sabía en un dedo de música. Era el esposo de Remedios Varo, de la pintora surrealista. Y pero este señor le dice al español, al empleado español, le dice, cuando termina el Requiem de Fauré, el muerto se levanta y aplaude. Me dio curiosidad y por eso lo compré y lo escuché. Y me fue más que agradable, lo tengo que decir, pero ya nunca regresé a él y esto puede tener muchos, muchos años, ahorita les digo. Es fácil 40, que no lo he vuelto a oír. Entonces, qué interesante volverlo a oír ya con mucha mayor evolución. No solo, aunque no lo crean, tiene que ver evolución de vida, no solo evolución musical. El espectador no es lo mismo a una edad que a otra, o el oyente en este caso. A ver qué ahora sí yo tengo curiosidad a ver qué me parece a mí. Miren, decían que comparar a un Fauré con uno de los alemanes es como querer comparar y pensar que es más superficial un Voltaire. Ya ven que Voltaire es hasta cómico, hasta simpático. Con un Fichte, ¿no? Que es como Hegel, pero en grave, imagínense. ¿No? No necesariamente el agradar implica superficialidad, quizás lo contrario. Bueno, además vivió muchos años, nace, fíjense, 5 años después de Tchaikovsky, en 1845, digamos, cuando está la camada de los románticos nacionalistas. Pero para esa época vive casi 80 años, vivió 79 años hasta 1924. Todavía vive la Primera Guerra Mundial, imagínense. Entonces, ¿qué le toca en su vida? Bueno, le tocan, obviamente, cuando empieza a oír música, lo que está muy en moda son los románticos, Schumann, Chopin, Liszt, Mendelssohn, etc. Luego le toca a Wagner, que Wagner, por supuesto, simbra la música. Le toca a Brahms, le toca a Mahler, le toca el neoclasicismo de Stravinsky, le toca el atonalismo y el dodecafonismo de Schoenberg. Walter Gruens, así, gracias, así se llamaba el austriaco este que tenía la sala Margolin, un señorón. También, inclusive,
el que muy probablemente escuchó Fauré, fíjense qué curioso, dentro de los alumnos de Fauré hay una gran musicóloga, maestra, instrumentista, la mujer genio de la música francesa, Nadia Boulanger. Nadia Boulanger fue maestra de Aaron Copland, entonces es muy probable que Fauré haya escuchado a Aaron Copland, que por cierto a Copland lo detestaban, pues lógico, alemanes, Klemperer y Bruno Walter. Una vez cuando algo le preguntaron a Bruno Walter, le dijo al entrevistador, no me provoque, con el jazz y con eso no me provoque. Mientras ya había, imagínense, un Mahler, un Bruckner, esas tremendas orquestaciones y todo, le valía gorro. Él seguía haciendo sus miniaturas, sus cosas chiquitas. Su maestro, ¿y por qué era así Fauré? ¿Qué le pasó a Fauré? Miren, Fauré no estudia en el Conservatorio de París, sino en una escuela independiente, la escuela Niedermayer, que como lo dice su nombre, tiene más influencia alemana. ¿Y quién es su maestro a quien Fauré dice que le debe todo? Ni más ni menos que a Camille Saint-Saëns. Enseñaban en ese instituto, Saint-Saëns, que era muy revolucionario, a Wagner y a Liszt, así como enseñaba también a Bach y a Mozart. Acuérdense que Saint-Saëns era un Leonardo da Vinci moderno, o sea, era un superdotado en todo. Entonces, además era uno, y en su época lo que hoy llamamos un musicólogo, digamos que es antropólogo y hasta arqueólogo de la música. Era muy purista, él decía que la cosa se debe tocar como está escrita. No era muy querido por algunos conservadores, obviamente. Tiene muchísimos premios y ya compone mucho al salir de la escuela. Toca muy bien el órgano, se va a Bretaña, ya saben, en el norte, frente a Inglaterra, una provincia preciosa. La capital se llama Rennes, en Bretaña. Una vez llegamos ahí de casualidad, estábamos en Normandía y no he visto pastos más bellos, más verdes en mi vida. Lo que tampoco he visto son franceses tan racistas. Se nos ocurrió irnos en primera, pero íbamos mal vestidos. Qué horror cómo nos veían. No lo he sentido en ningún otro lugar. Bueno, regresó a París y ni más ni menos que igual que Saint-Saëns, fue organista de la Madeleine, fue profesor de composición y por fin lo llaman al conservatorio, casi por invitación, que era un gran honor, el que quería ese honor y no se le estaba haciendo. Bueno, no, él quería ser director del conservatorio, quería mucho más que nada más dar clases, Massenet. El gran discípulo de Fauré, ¿saben quién fue? Ni más ni menos, Maurice Ravel. Y que de repente lo va nombrando, quizás hasta contra su voluntad, director del conservatorio. Pero como era un hombre así menudito, chiquito, pero de mucho carácter y revolucionario, fue muy íntegro, resultó ser muy buen administrador, como cualquier gobierno, ¿no? Honrado y buen administrador. Pero muy firme en cualquiera que le quería limitar su apoyo a la música revolucionaria. Incluso le llamaban despectivamente el Robespierre. Bueno, ¿por qué deja el conservatorio y cuál es la tragedia de su vejez? Pues que igual que Beethoven, se volvió sordo al final. Y al igual que Beethoven, siguió componiendo ya estando sordo. Dicen que sus últimas palabras antes de morir fueron: ¿qué parte de mi música sobrevivirá? Eso tiene escasa importancia. Y murió. ¿Cuáles son sus características? Delicada sensibilidad, refinamiento, melódico, muy de gusto, juicio infalible, como que son muy seguros de sí mismos estos
Además, son muy personalizados. Piensen en los pintores franceses, no es una escuela, cada uno es una escuela en sí. Son de impecable artesanía, es que son muy cuidadosos del detalle. El alemán es más de grandes fuerzas. No pretende ser para nada heroico. En ese aspecto lo comparan mucho con Debussy, aunque según el autor, Fauré es masculino y Debussy es o femenino o epiceno. Epiceno es ni masculino ni femenino. En sus canciones dicen que tenía un talento como ningún otro ha tenido, ni siquiera Schubert, en poner la palabra sobre la nota adecuada. Digo, quizás es una exageración, pero eso se dice. Pasa una anécdota muy interesante. Le manda una obra para piano y orquesta a Liszt. Y Liszt era famosísimo. Además, su crítica pesaba mucho por su generosidad. Pues a duras penas le contestó y no le gustó nadita, nadita, nadita. O sea, para que Liszt se haya atrevido es que es muy personal, es muy diferente. Bueno, el Requiem, el tremendo Requiem. Bueno, otra cosa, le chocaba instrumentar, él no era un gran orquestador, inclusive muchas de sus obras las mandaba a orquestar. Lo acusan a lo mejor, si puede existir, de exceso de sensibilidad. Dicen que es helénico, digamos, yo pienso helénico como en el periodo clásico griego, es como perfecto, pero dura poquito. Es como, imagínense la figura, háganse la idea de la belleza perfecta, ¿no? Como, qué sé yo, una figura griega perfecta, como el Partenón, esa geometría. Le dicen también sensibilidad civilizada, y tiene las típicas características franco-belgas, digamos. La forma, la gracia, por ejemplo, si alguien no ha estado en la plaza principal de Bruselas, bueno, parece encaje. Gracia, ingenio, lógica, individualidad, urbanidad, gentileza, sutileza. Son cualidades muy, muy francesas. El Requiem tiene varias versiones. La original no es la que vamos a ver, nosotros vamos a oír la más completa. Todas las hizo Fauré, las compuso de 1886 a 88, o sea, todavía le quedan muchos años de vida. Acuérdense que muere hasta 24, ¿no? Entonces le quedan casi 50 años. Es cantada, es religiosa, y aquí viene lo fantástico del Requiem. Tiene 7 movimientos, pero oigan qué bello. Fauré decía que tocaba mucho en Madeleine en servicios fúnebres y que se sabía ya todos los requiems por adelante y por atrás. Y quería hacer un requiem diferente, un requiem que no tuviera el aria esa terrible. Yo me acuerdo una vez, la primera vez que puse en la clase el Requiem de Mozart en la versión de Carl Bohm, trae subtítulos y verdaderamente lo que dice espanta. O sea, habla del Dios que castiga, el Dios que juzga, el Dios que condena. Y el aria más tremenda de esas es Dies Irae, la ira de Dios. Pues, ¿qué creen? Él no lo hace, quita el Dies Irae, porque él dice que la muerte no es mala, ni tiene por qué haber esos movimientos. Él dice que la muerte es una liberación, y que no debe de inspirar miedo, sino liberación. Entonces, es como un requiem placentero que nos va a tratar de agradar hasta en la muerte. Entonces, con oídos abiertos desde mi punto, no sé qué tanto lo conozcan, es una obra muy bella, muy, muy bella.
sui generis, pero yo diría que nos va a llevar a un mundo muy diferente al que hemos estado en clase. Entonces, como que no prejuzguen, traten de dejarse ir. Yo diría, vamos a ponernos ligeritos, vamos a sentirnos ligeros, dejémonos consentir nuestros sentidos. Imagínense que hoy no vamos a comer para sobrevivir, hoy vamos a echarnos un banquete delicioso. Es lo que pretende Fauré, pues a ver si lo logramos. Entonces, lo vamos a escuchar con una orquesta de París. Obviamente yo creo que esto como mejor suena es con franceses. La directora es una mujer, no hay mucho que ver, más bien yo creo que conviene mucho cerrar los ojos. No me vean mucho, a mí no lo conozco bien, yo también hoy quiero ser como esos maestros sangrones que van y se sientan con los alumnos un rato. Así porque lo quiero oír con ustedes, claro, haré algunas observaciones, ademanes o algo conforme vaya oyendo. Estuve oyendo partes, muy pocas, y momentitos, y recordé el movimiento que más me gustaba. Bellísimo, eran bellísimos. Hay soprano, creo que hay más solistas. Entonces vamos a ver el Requiem de Gabriel.
Miren, el aplauso todavía sigue un buen rato, pero se nos va a hacer muy tarde. Bueno, les puedo decir que fue una experiencia más que agradable. Miren, creo que valió mucho la pena el que haya yo hablado tanto para entender esta música. Yo la escuché de una manera muy diferente. Yo creo que se palpaba claramente la transparencia y el color. Hay puras sensaciones. Las melodías sí, sí hay, pero son cortitas, son sensaciones. Es de veras como la comida oriental de muchos platillitos, así lo sentí. Eh, yo creo que el cantante, si no estoy en lo correcto, alguien corríjame, yo creo que era barítono, me gustó muchísimo. Ya por un movimiento como que empecé a oír en el trasfondo lo que yo creo sería la génesis del bolero de Ravel. Va a estar muy interesante comparar este mundo porque definitivamente, y lo logran muy bien los intérpretes magníficos. Desgraciadamente en el video de YouTube no dice quiénes son. No, se parece, pero obviamente no creo que sea Alondra de la Parra. Eh, no solamente las variaciones en tiempo, se entiende muy bien lo que es la transparencia y el color, pero aparte hay efectos especiales, a rato el órgano suena como silbato, lo hacen de maravillas, debe ser una obra muy difícil para dirigir porque tanta sutileza en la orquesta. Entonces les digo, compararlo con Wagner, que es otro mundo fuera de este, va a ser muy, muy interesante. Ah, miren, el último movimiento, no les dije, que él agregó un movimiento al Requiem tradicional, porque el Requiem tradicional aquí, si se fijan las primeras palabras o si lo distinguieron, en la penúltima parte, cuando canta el barítono, dice, libérame de muerte eterna, libérame de la muerte eterna. Pero Fauré le agrega un último movimiento, igual que dice lo mismito que la cuarta sinfonía de Mahler, es en el paraíso. Entonces se supone que el último movimiento ya es el paraíso. Más allá de que no hay muerte eterna, hay un paraíso. Eh, hay como explosiones chiquitas. ¿A qué me refiero? Cuando entran los metales y todo, para no orquestar, yo creo que orquesta bastante bien. No, no digo chiquitas de una manera peyorativa, ni mucho menos, como que todo lo hace tan sensual, tan suave, de veras fue como, yo quizá más que francés lo siento como japonés. Luego los contrastes de colores son maravillosos. Decía que ver el Requiem era como ver pasar la luz por el azul de los vitrales de la Catedral de Chartres. Digo, una, un comentario muy francés, ¿no? Muy sutil. Y estaba yo pensando, cuando quiera decir muerte, ¿qué seña hacer? Pues está re fácil. Como depravado romano, ¿no? Digo, como emperador romano.